Muy bien, estamos grabando entonces. Vale, pues ¿en dónde nos quedamos? ¿De dónde partimos en esta serie llamada Teorías de la Comunicación 3? Bueno, el primer capítulo, ¿no? Fue esa primera unidad, fue establecer las bases de un mundo globalizado que también significó un giro comunicativo en las estructuras que posibilitaban la comunicación global, un giro también en las posibilidades en las que los conocimientos y la información circulaban para potenciar una gama muy variada de procesos sociales, políticos y económicos. Entonces proponíamos, ¿no? Si tuvieron a bien los compañeros que no estuvieron por acá la primera sesión, ¿no? Si tuvieron a ver bien la primera grabación, propusimos entonces una mirada de la globalización como un proceso de cambio, de profundo cambio sociológico basado y potenciado también por un giro comunicativo. La globalización como sentándola, como un proceso que sentó las bases para que la comunicación y sus procesos, sus infraestructuras, sus formatos se volvieran cada vez más determinantes para distintos procesos sociales, ¿no? Distintos procesos políticos, económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que pusimos ese lugar de inicio, fijamos ese faro como un punto de arranque para pensar en dónde históricamente las condiciones habían cambiado y dónde podíamos situar también historia en perspectiva histórica, cuándo comenzaron a hacer las cosas tal como más o menos en la forma que se nos aparecen hoy. Hoy llegamos a esta segunda unidad tratando de ver específicamente, por decirlo así, de entrar a la máquina. Vamos a tratar de ver en esa segunda unidad qué hace que los medios digitales, que el Internet como medio sea el Internet. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus procesos? ¿A partir de cuándo? ¿Desde dónde lo estamos viendo? Ese giro comunicativo que estamos aterrizando en este curso específico, en la expresión mediática llamada Internet. ¿Qué procesos le permiten ser? ¿Qué procesos le dan su potencia? ¿Qué procesos lo hacen existir en tanto tal? ¿No? Entonces, propongo que veamos estos contenidos de esa segunda unidad como una entrada directamente a la máquina, que la hace existir y además también situarla en su propia historia. Si en la primera unidad posicionamos Internet en el mundo que le rodeaba, el contexto histórico que lo vio nacer, que lo desarrolló, que lo potenció. En esa segunda unidad entramos a la historia específica del medio, la historia específica, la historia del Internet en tanto medio y el Internet como algo que tuvo un devenir, un poco también con la intención de que comencemos a ver qué narrativas se han montado sobre el Internet como medio, como tecnología, como objeto, como un objeto técnico, si lo podemos ver así, ¿no? Pero de alguna forma saber desde cuándo, desde dónde viene, desde cuándo fue desarrollado, quién lo desarrolló, quiénes lo desarrollaron, cuáles fueron las coordenadas de su creación específica, ¿desde qué años podemos comenzar a situar el Internet como una tecnología que comenzó a impactar en el mundo y al mismo tiempo, qué ha pasado con él? ¿Cuál ha sido su devenir? ¿No? Vamos a proponer también una visión de lo histórico como un devenir, al contrario de las visiones que posicionan la historia o la perspectiva histórica como algo que trata de ver lo actual en el origen, ¿no? Es decir, como si lo que tenemos hoy ya hubiera estado de antemano y hubiera estado el germen desde el principio y simplemente iba a aflorar de manera lógica, tal como terminó siéndolo, ¿no? Vamos a apostarle aquí por una visión histórica que trata de ver el Internet y en general la historia como un devenir, ¿no? Es decir, como algo que se fue haciendo en el camino y que así como llegó a ser hoy y como llegó a ser tal como lo estamos conociendo, pudo haber sido perfectamente de cualquier otra manera. Hoy el Internet podría funcionar de una manera que no fuera de la forma específica en que funciona hoy. El Internet podría haber sido una tecnología desarrollada por otras manos de distintas a las que lo terminaron desarrollando. El Internet podría haber tenido otros fines, otras categorías, otras formas de funcionamiento, otros nombres incluso para nombrarlo,
¿no? Otras palabras para nombrarlo, para nombrar sus procesos, diferentes a las que terminaron siendo y con las que hoy pensamos esa tecnología. ¿Ok? Esas son básicamente las coordenadas en las que me gustaría que desarrolláramos la discusión de esta sesión. Entonces, antes de comenzar ya de lleno a ir apuntalando un breve resumen que al mismo tiempo sea síntesis y que al mismo tiempo proponga algunas visiones, no, algunas visiones que terminen de amarrar los contenidos, ¿no? Me gustaría entonces comenzar a escucharlas y escucharlos. Me gustaría saber qué les pareció esta unidad, cuáles fueron las lecturas que más les gustaron y los puntos específicos en los que les gustaría que comenzáramos a desarrollar esta, esta sesión, ¿no? Tratando de ser muy específicos, muy claros, ¿no? Pero eso, una visión general de esta segunda unidad del curso, si se puede, en retrospectiva y pensándola en relación con la primera unidad, estaría excelente, pero eso, ¿no? Una opinión. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció esta segunda unidad? ¿Qué lecturas les gustaron más? ¿Qué tema, qué les parecieron los temas? Y algunos puntos que les hayan parecido relevantes para comenzar a explorarlos por ahí y comenzar a atar esta, más bien comenzar a tejer, ¿no? Vamos a verlo más bien como una metáfora textil, comenzar a tejer ideas que nos ayuden también a profundizar un poco más en esos contenidos que vimos en esta segunda unidad. Venga, hoy somos bastantes, así que, pues, no sé, con que participen unas 4, 5 personas, ¿no? Esperemos que va por ahí. Santiago ya nos levantó la mano, así que comenzamos contigo, Santiago, y si van teniendo por allí alguna otra intervención, por favor, vayan levantando la mano y y les voy dando la palabra conforme vayan levantándola. Venga, Santiago, comenzamos contigo, te escuchamos. Muchas gracias, saludos a todos. Y Ahora. bueno, esta unidad a mí me parece bien interesante. Es algo que, bueno, el Internet, ¿no? Estamos ahorita en él. Entonces, se me Así es. hace bien interesante. Em, Anteriormente yo había podido leer a este Van Dyck, Ujú. pero fue en la materia de análisis del discurso. Y la Ok. verdad que este autor, para mí, escribe súper bien, es como muy platicado, pero, o Ujú. sea, te describe súper bien todos los detalles y tiene muy buenas referencias, o sea, todo lo basa en referencias, ¿no? Entonces, este autor a mí me gusta mucho desde análisis del discurso Ujú. y me parece que es la primera lectura de esta unidad, la, la de Van Dyck, De la y bueno, conectividad. sí, la cultura de la conectividad. Y Así a mí es. me llamaba mucho la atención la primera sección en que yo así haciendo cuentas como de los años en los que 91 me parece inicia ya el W Ujú. y ya para el 2001 2003 ya hay redes sociales. O sea, fue como que súper rápido Sí, sí. y yo me ponía a investigar el cómo siglos antes el teléfono, ¿no? Ujú. ¿Cuánto tiempo tardó para que cada familia tuviera un teléfono, ¿no? Fue casi un siglo desde Muchísimo tiempo. como 1800 y qué húbole hasta mediados del 1900 que cada familia pudo tener un teléfono, ¿no? Y eso en zonas urbanas, ya más allá, pues ni siquiera mencionarlo, ¿no? Ujú. Entonces, en una década, como ya las redes sociales ya se habían construido, ya se había entretejido, ya se había utilizado esta red mundial, ¿no? Y Van Dijk lo explica muy bien, cómo empezaron a surgir cada vez más redes, más plataformas y se desarrolla esta cultura, ¿no? Que es la base para, como bien nos comentaba, pues el desarrollo del Internet, ¿no? Que sí, si bien alguien lo construyó, pues jamás imaginó, ¿no? Que iba a haber estas plataformas, Zoom, YouTube, MySpace, ¿no? O sea, hay muchas de ellas que ya incluso están en desuso, pero que plantearon el fundamento de la red social, ¿no? Y el Claro, fundamento de la cultura de la conectividad. justo. Excelente, Santiago, muchas gracias. Esto pone sobre la mesa eso, ¿no? Ahorita te doy la palabra, Sef. Pone sobre la palabra justo, sobre la mesa la velocidad con la que se hizo esto, ¿no? Y creo que y creo que no podemos pensar desligado el proceso de esa rapidez
con las intencionalidades, ¿no? Las intencionalidades con las que esto se fue desarrollando y creo que lo podemos ir elaborando. Las intencionalidades van a ser un tema fundamental de la tercera unidad, justamente, ¿no? Pero creo que desde ahora podemos irlo vinculando, ¿no? Y al mismo tiempo pones también el otro tema de tecnologías que incluso cayeron en desuso, ¿no? Entonces, veremos también cómo Internet es una tecnología que fue descartando cosas y se fue quedando con algunas, mientras otras las potenció, otras las cambió, otras incluso fueron robadas, ¿no? Pero vamos a ir elaborando un poco sobre eso. Gracias, Santiago. Sef, te escuchamos. Y mientras vaya pensando quién continúa, por favor. Sí, muchas gracias, profesor. Fíjese que esta Gracias, Sef. materia, ahora este tema que estamos viendo de la Internet, yo creo que para nosotros como comunicólogos es clave. O sea, es algo verdaderamente dramático. A mí me gustó mucho la lectura de Manovich de qué son los nuevos medios y sobre todo el planteamiento de quiénes comunican ahora. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me tocó estar en la época en la que ir a pedir una entrevista a la radio, eran filas, había que hacer citas, era carísimo. La Total. televisión, o sea, un minuto en televisión costaba 30, 40, 50.000 pesos, un minuto. Y Mm, actualmente a mí me toca ver que esos medios se han desplomado, todavía tienen una gran influencia en la sociedad. sí, sí. Sin embargo, hoy las redes sociales, o sea, tener un Facebook Live, tener una cuenta en TikTok, en Twitter, podemos llegarle a muchísimas personas. Entonces vemos que ahora el terreno es de los influencers, de personas comunes y corrientes. Y nosotros, los que intentamos ser en algún momento comunicólogos, si no tenemos esa calidad, definitivamente vamos a ser avasallados, no vamos a tener nada que hacer. Ujú, Es algo impresionante vivir esto que acaba de comentar el compañero. Un sí, sí. meteorito que de la nada hoy todos comunican y no sabemos a dónde va a llegar. Sería mi comentario. Así Gracias. es. Excelente, Sef, muchas gracias, ¿no? Y creo que si te das cuenta, aparejas dos ideas que están completamente vinculadas, ¿no? La discusión sobre qué son los nuevos medios implica también la discusión de quiénes comunican ahora. Es decir, estamos hablando, ese giro comunicativo del que hablamos, del proceso de globalización, está completamente vinculado con la enunciación como proceso. La enunciación, el decir y las bases materiales que permiten ese decir, ¿no? Y cuando se modifican las bases materiales que permiten el hacer aparecer comunicación, el hacer aparecer palabra, texto, discurso, etcétera, etcétera, está directamente relacionada con una necesidad de pensar qué medios son los que estamos utilizando y cuáles son sus formas específicas de funcionamiento, ¿no? Muchas gracias, Ef. Ahorita elaboramos un poco también sobre ello. Gracias. ¿Quién más? Venga, ¿quién más tiene un comentario? ¿Qué les pareció esta unidad? ¿Cuáles son los temas que más les llamaron la atención? Venga, les escuchamos. Eh, Laura, quisiera, venga, Tere. quisiera hablar un poquito. Sí, sí, Me gustó mucho, por ejemplo, ahorita que realizamos la línea del tiempo, digamos sí, que sí. como teniendo esta formación en la prepa de programación, sí Ujú, fue como que retomar todos esos pequeños momentos icónicos desde el ARPANET, o sea, casi casi ASCII y todas esas cosas que en su momento, digamos que vienen a tomar otra vez sentido, ¿no? ujú, claro. Y también como millennial, el hecho de haber crecido con la trans. Creo que te perdiste un poco, Tere. No te, el hecho de haber crecido como millennials, Tienes, no te escuchamos. Ahí regresaste. decía que como millennial es interesante el hecho de cómo en su momento el simple hecho de contestar una llamada hacía que se cortara toda la señal Ujú, y claro. ahorita tenemos la facilidad de estar conectadas 15 personas en una llamada y estar platicando en tiempo real, tal vez con diferentes horarios. Te nos volviste a perder, Tere. Tal vez con diferentes horarios, pero en tiempo real. ¿No? Se Ahí, cortó, ¿verdad? Ya. sí, ahí regresaste.
Sí, sí. Uno de los temas que también así como que englobarlo es la Wikipedia, así como en su Mm, momento era muy la información y hoy podemos conversar con la información, tener retroalimentación, así es. igual que las redes sociales ahorita en su momento simplemente era para interacción, amistad y bla, 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 y ahorita ya es una cuestión meramente comercial. Ujú, ujú. Y ya no solo es comercial, o sea, es laboral, informativo, o sea, tiene tantas vertientes que no acabaríamos por definir cuál es la que se lleva el primer lugar. Y como siempre, nuestro... Ajá, y como siempre, nuestro, no sabemos a cuál darle prioridad. Te nos volviste a perder, Tere. encargarse de... Hola, ¿ya? Ahí volviste. Ah, decía que como siempre el capitalismo haciéndose parte y pidiendo su pedazo del pastel de todo. Así es, Ese es lo que también uno de los puntos claves que me llamó la atención. O sea, si no fuera por el crecimiento de la publicidad, del marketing, muchas de estas compañías no hubieran crecido de la manera en la que lo hicieron. así es. Esa sería toda mi participación. Excelente, Tere. Muchas gracias por igual participar. Aunque te escuchamos, creo que estás un poco enferma, pero muchas gracias por participar, Tere. Esperemos que te mejores pronto y no te preocupes, ¿eh? Te escuchamos y te esperamos. Pones tu comentario también es muy acertado, Tere, ¿no? Pones en lo que alguien más levanta la mano, pones sobre la mesa varios puntos que creo que se están relacionando todos, ¿no? De alguna forma, con el de Seth, con el de Santiago. Incluso la cuestión generacional. Incluso la cuestión generacional está completamente vinculada también con la forma de las infraestructuras. Nos recuerdas en cómo funcionaba el Internet y que usar Internet cortar, era la, eh, cortar el funcionamiento del teléfono, ¿no? Y como hoy parece que podemos estar acá, aunque 15, 10 personas por acá conectadas y podernos estar escuchando, ¿no? Aunque aquí en el chat justo ya me están aquí comentando que tenemos problemas, perdón que vamos a leer, estoy en el transporte. Ok, no te preocupes, Laura, excelente. Muy bien, en cuanto llegues, si puedes participar en el momento de la discusión, te escuchamos con mucho gusto. Claudia, el día de hoy la red está muy mal. Eh, Todos bien hasta ahora. Creo con la única que yo he tenido problemas para escucharles a Tere. Escuché muy bien a Santiago y a Sef, pero igualmente si tienen problemas para ustedes para escucharme a mí, díganme en el chat y pues reiniciamos. Está lloviendo. Ok, Tere. Sí, la lluvia también siempre tiene problemas. Ok. Si les da problemas, también pueden salir y volver a entrar. Aquí estoy pendiente para darles acceso a la sesión. Entonces, ok, en Puebla no escucha bien, Sef. Saludos hasta Puebla. Ok, bueno, si tienen problema, les repito, intenten salirse de la sesión y volver a entrar. Es el mismo link, aquí estoy pendiente para darles acceso. Y si comenzamos a tener problemas todas y todos, pues reiniciamos la sesión. A veces eso puede funcionar. Y nos salimos y volvemos a entrar, ¿vale? Pero los voy leyendo por acá. Esperemos que no se desconecten mucho. Pero bueno, ¿no? Recordamos esto, nos hace recordar, ¿no? Tere, esta idea de cuando de usar el internet era dejar de funcionar, era que el teléfono no funcionara. Y hoy el ancho de banda es enorme. Hoy tenemos posibilidad, hoy tenemos desarrollos, por ejemplo, en las propias tecnologías de los cables, ¿no? La fibra óptica ha potenciado las formas en las que circula el Internet, los megabytes, las posibilidades que tenemos hoy para establecer esas infraestructuras. Se les ha puesto ha sido también una enorme, estamos hablando de enormes inversiones, ¿no? Y por supuesto, como también nos dices, ¿no, Tere? Vincularlo.
necesariamente con el modo de producción en el que pues, estamos inmersos, ¿no? El capitalismo como modo de producción que privilegia la generación de ganancias, que de alguna forma ha establecido el trabajo como su forma de esfera, ¿no? Y el trabajo además entendido con ciertos valores, porque vaya, cualquier sociedad, cualquier modo de producción tendría trabajo adherido, ¿no? Y una específica idea sobre lo que significa el trabajo y los valores que deben estar adheridos a ese concepto de trabajo, ¿no? Pero ¿cuáles son los valores los valores del trabajo que el capitalismo ha vinculado al concepto del trabajo? La eficiencia, la productividad, la rapidez, la financiarización, la sectorización, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, por supuesto, está también en la base en que el Internet hoy funcione como una tecnología que está también vinculada con las cuestiones laborales, con las cuestiones económicas. Eh, en esta historia del Internet, por ejemplo, la que nos cuenta Castells, Manuel Castells, en su libro de la galaxia Internet, podemos darnos cuenta que en un principio hubo mucho desarrollo económico, sobre todo, ¿no? Sobre todo cuando el Internet llega a la gente, cuando el Internet llega ya a utilizarse de forma cotidiana, comenzaron a haber muchos negocios, muchos emprendimientos que se montaron en Internet para comenzar a tener unos nuevos canales de distribución, nuevas formas de publicidad, etcétera, etcétera. Poco después esa burbuja, se crean también, tanta gente se sube, ¿no? A la cuestión económica en Internet, que se comenzó a generar una burbuja económica que terminó reventando a inicios de los 2000, y entonces deriva en que el Internet comience a ser un lugar un poco más sectorizado y un poco y se vio la necesidad de que Internet fuera un lugar un poco más amable con quienes navegaban en él, y de allí tenemos, ¿no? Los desarrollos que nos dice Santiago, el desarrollo de las redes sociodigitales como espacios de interacción accesibles, fáciles de navegar, que iban además a configurar todas las otras esferas de la vida, tal como nos estabas comentando, ¿no, Tere? La cuestión comercial, la cuestión laboral, la cuestión informativa, las relaciones. Hoy el Internet tenemos que pensarlo como una tecnología vinculada al mero desarrollo de la vida y de la experiencia. Ya no podemos pensar el Internet como una esfera separada, como quizás se pensó al principio. Incluso cuando estábamos revisando los textos de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, ahí todavía son textos, pues, que serán del 2004 más o menos, todavía son textos viejos, ¿no? Pero nos sirvieron para posicionar un debate en un cierto momento del campo de las teorías de la comunicación, que trató de ver qué hacemos con este gran flujo de información y hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Bueno, la idea era que nos llevara a sociedades de la información y sociedades del conocimiento, pero comenzamos a ver que la idea de información y también de la idea del conocimiento que tenía, creo yo, era una cuestión muy limitada. No es que la sociedad del conocimiento no se haya dado. Yo creo que se dio, pero no se dio de la forma en la que pensamos que se iba a dar. No se dio de esa forma liberal, no se dio de esa forma racional, no se dio, no enteramente. Porque, por supuesto, hoy tenemos una gran circulación de informaciones y de conocimientos que están vinculados, claro, con saberes establecidos, con saberes sistemáticos, etcétera, etcétera. Pero hoy también tenemos una explosión de saberes y de conexiones que son producto directo de la posibilidad de conexión de información tan amplia que tenemos hoy en Internet. Y me gustó cómo lo pusiste, Tere, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de conversar con la información. Y eso da una explosión de contenidos y una explosión de recombinación de saberes que en otro momento histórico no hubiéramos podido hacerlo. ¿Cómo era la conversación con esa información? Si nos vamos muy atrás, con textos de biblioteca, ¿no? Si alguien más va a participar, por favor, levante la mano y ahorita le doy, ¿no? Para que me dé su opinión acerca de esta unidad. Pero bueno, mientras continúo elaborando. ¿Cómo era la conversación con esa información cuando había que ir a las bibliotecas y prácticamente eran la única fuente de información grande, sistemática, establecida, formal, ¿no? Segmentada y además filtrada, porque no cualquier cosa se publicaba, el papel era caro, no todo el mundo sabía escribir,
tampoco todo el mundo sabía leer. Entonces, el acceso a la información, el tipo de conversación que se tenía con la información era limitado, pequeño. Con el gran sistema de medios, ya cuando tenemos televisión, radio, cine, ¿no? La conversación con la información comenzó a ser cada vez más amplia. Ya teníamos la posibilidad de establecer una conexión con lo que nos decían, con el tipo de información que nos llegaba un poco más amplia. Por eso la comunicación a inicios de los años 80 también y todos los inicios de los 2000, la conversación en la comunicación va a estar vinculada por la aparición del receptor. Hay que preocuparnos por el receptor. Cuando el receptor en las primeras teorías de la comunicación, si se acuerdan, dominaba la idea de la aguja hipodérmica, es que el receptor, que nos decían, es que el receptor ve lo que le llega a través de los medios, no tiene mucha capacidad de filtración y por eso se puede creer todo lo que le digan en los medios. Pero el receptor, conforme los canales comienzan a abrirse, llega a tener cada vez más importancia. El receptor, la persona que recibe la información, hace algo con esa información, tiene posibilidad de hacer algo con esa información. Y entonces vienen los estudios sobre los fans, por ejemplo, de de Jenkins. Si alguna vez si no lo han leído, tienen la oportunidad de checarlo, ¿no? Fans, blogueros y videojuegos se llama, es un gran texto de esa primera mitad de los 2000, de estudios de los fans, estudios de comunidades virtuales, estudios de qué colectivos se creaban en torno a la información que tenían y esa gran cantidad de narrativas a las que tenían posibilidad de acceso. El receptor comienza a tener un lugar preponderante en el proceso de comunicación. Si las primeras teorías de la comunicación se preocuparon por el hecho mismo de cómo se transmitía la información, productor, canal, mensaje, receptor, comenzamos hoy después a ver, bueno, hay que ver los canales porque comenzamos a tener la televisión, el cine, la radio, etcétera, etcétera. Bueno, los canales comienzan a ser preponderantes y al mismo tiempo después de los canales entran, entonces, bueno, el receptor hace algo con toda esa información que le llega. Hoy, por tanto, Hoy, por tanto, pensar que tenemos una posibilidad de conversar con la información, además en tiempo real, que tenemos la posibilidad de incidir en la producción misma de la información y en cómo se está dando en, en el tiempo en el que se está produciendo esa misma información y después nos vamos a apropiar de ella de múltiples maneras, podemos trastocarla, descontextualizarla, borrarla, moverla, modificarla, apropiárnosla, cortarla, etcétera, etcétera, intervenirla, etcétera, etcétera. Hoy tenemos una posibilidad de conversar con información de maneras exacerbadas, amplísimas, que se hace necesario de entrada saber, bueno, qué procesos fueron los que le dieron esta posibilidad con este nivel de conversar con la información al Internet. ¿Qué hace específico al Internet que no tuvieron los otros medios, ¿no? Esos grandes medios que nos programaron la vida, incluso a horarios específicos, ¿no? Que nos decían a qué hora sentarnos para ver una telenovela, a qué hora sentarnos para ver el debate, a quién hacerle caso para el momento de que hicieran los cruces de información de lo que se dijo en el debate, ¿no? Cuáles eran los grandes líderes de la opinión. Cuando esos medios nos programaban de cierta forma las lecturas, nos dirigían las interpretaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa hoy en el panorama que tenemos y qué introdujo el Internet? ¿No? ¿Qué modificaciones en el manejo de la información y en la conversación de esa información nos dio por su propia infraestructura? Venga, Claudia, te escuchamos. A ver si me escucho bien porque creo que mi red está un poquito mal, pero bueno. Hasta ahora te Este, escuchamos bien. ok, pues mi participación va un poco en línea con esto. Es con respecto, por ejemplo, de la película de Blancanieves, que tuvo una muy Ok, mala aceptación en las redes ¿cierto? sociales y todo esto, y entonces, pues ya Disney ya quiere borrar el error, haciendo una nueva película. Y creo que esto viene a partir de este discurso precisamente que se lleva a cabo en las redes sociales, ¿no? De qué es lo correcto, de qué es los valores que se quieren inculcar, digamos, socialmente, de muchos a muchos, pero pues no siempre esos valores, le caen bien a todos, ¿no? Hay algunos a quien sí los van a tomar bien y otros que definitivamente no entran dentro de su panorama.
y Claro, figuras como productoras tan grandes como Disney, tomar esos puntos y quererlo reconvertir en una película que realmente tenía ya un guión, un diálogo, todo muy fijado en la mente colectiva, sí es claro, chocante para la sociedad, ¿no? Hasta claro, ahí mi participación. claro. Y tocas un punto también importante que es justamente el impacto, porque fíjate, no solamente es, gracias Claudia, no solamente es la recepción negativa de ciertos sectores sociales, ¿no? No de todos, de ciertos sectores sociales, pero que son lo suficientemente amplios como para hacer que una productora cambie sus horarios de distribución, cambie su esquema de contenidos para hacerle caso, para responder y reaccionar a ese debate, porque tuvo un impacto directo en sus ganancias y tuvo un impacto directo en un producto en el que le tenían mucha fe y esos colectivos que se pronunciaron en contra, a los colectivos a los que les chocó por una u otra razón, que se mezclan un montón de cosas, ¿no? Incluso lecturas cuestionables y negativas, ¿no? No siempre la gente que discute en redes y que algo le molesta tiene razón, porque de pronto puede haber un cierto racismo por allí, ¿no? Pero antes de llegarlo, tenemos que integrar eso también en la propia discusión. Pero antes de llegar a eso, fíjate, hoy la interrelación es tan amplia que incluso los colectivos que se pueden crear en redes tienen posibilidad de impactar en el esquema financiero de una transnacional de contenido, una transnacional generadora de contenidos de entretenimiento tan grande como Disney y moverle su calendario de estrenos, moverle, voy a conectar aquí mi laptop, moverle tienen la posibilidad de impactar en el calendario de estrenos, en a qué le asigna presupuesto, en el guión, en las actrices, los actores que contrata, en la perspectiva de cómo lo va a vender, en la publicidad misma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, no solamente estamos hablando de la empresa propuso algo y algunos colectivos reaccionaron en contra y la empresa entonces también reaccionó a su vez. No, sino que esto es una cola todavía mucho más larga, ¿no? Porque eso se inserta en, hay discusiones que promueven inclusiones, hay discusiones que comienzan a colectivos que se enfrentan con otro en torno a qué debería ser la inclusión, en dónde debería ser respetada, en dónde no debería ser respetada, si siempre es positiva, si siempre es negativa, si es necesaria para la conformación de lo social. Y de pronto todo eso es captado por una empresa que trata de tener ganancias y trata de contentarse con cierto sector del público y entonces por tanto trata de cambiar el enfoque de uno de sus de uno de sus productos, condiciona en cómo lo va a hacer, condiciona el guión, condiciona, etcétera, 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 y después propone el producto y se da toda la deliberación de la que estamos hablando. Pero no comienza allí. Las posibilidades que permite el Internet son justamente, comienzan justamente comienzan antes. Entonces vemos que más bien el Internet nos propuso a través de sus arquitecturas una serie de cambios en cómo se ponían en conexión distintos colectivos. Es decir, nos estamos remitiendo aquí a la idea más básica de lo que es un medio. ¿No? Un medio, ¿qué es un medio? Algo, o sea, si lo vemos, algo que pudiera parecer como un juego de palabras, pero que creo que va más allá de eso. Un medio es literal algo que está entre dos cosas y que tiene la posibilidad de mediar, que tiene la posibilidad de ponerse en medio y al mismo tiempo poner en relación dos cosas que antes estaban separadas. Si atendemos esa noción de medio, el Internet no solamente media, no solamente se pone allí para que dos cosas o más de dos cosas, pero vamos a simplificarlo a ello, ¿no? No solamente Internet cumple la función de algo que se pone en medio para unir, para ensamblar dos cosas que antes estaban separadas y que a través de este canal tienen posibilidad de conectarse. No solamente hace eso, sino que además Internet
Y yo creo que Internet, como la última actualización de una serie de desarrollos mediáticos que desde la televisión tuvieron la posibilidad de impactar en otras esferas de la vida, tuvieron la posibilidad de que para aparentemente ninguna esfera de la vida pueda ser analizada desde una perspectiva que esté completamente alejada de o impactada por los medios de comunicación. Los medios de comunicación, entonces, y fíjense la relevancia de lo que estamos estudiando, ¿no? Pareciera, ay, ciencias de la comunicación, pues sí, padre, estudiar los medios. Es estudiar los medios en sociedades hipermediatizadas, hipermediadas, en sociedades donde los medios se han convertido en instituciones, se han convertido en objetos técnicos con un desarrollo crecientemente autonomizado y que han impactado en la conformación de las demás esferas, porque ya no solamente la política no puede estar ajena a los medios, la cuestión laboral hoy ya no puede estarlo, incluso la que está o la que intenta estar alejada lo más posible de los medios, usa algún medio para propagarse. Tal vez no use los medios hegemónicos, tal vez no use los medios hegemónicos de la forma que se espera de ellos, pero algún medio usa, ¿no? Entonces vamos a ver que una discusión que se pregunte sobre los medios también se está preocupando, también se está interesando por la naturaleza de los medios, por el contenido de los medios, ¿no? Entonces, ¿qué discusión nos están poniendo acá Scolari, José Van Dig, Manuel Castells, Lev Manovich? Estamos inmersos, ¿no? Estamos proponiendo una discusión en donde vamos a ver a los medios justamente como infraestructuras que modifican el sentido y que modifican el sentido, modifican la circulación del sentido mismo a través de unas ciertas materialidades específicas. Entonces, ¿qué procesos hicieron que Internet fuera el Internet que vemos hoy, ¿no? Les voy a compartir aquí nada más la pantalla para que tengamos nada más este grafiquito por acá y lo podamos ver, ¿no? Es el texto de Scolari más o menos, ¿no? Nada más levántenme la manita, por favor, si ya lo pueden ver en su pantalla. Es el texto que vimos. Excelente, Claudia. Gracias. Entonces, asumo que sí lo estamos viendo. Es el texto de Carlos Scolari, ¿no? Es el texto de Carlos Escolari, el de hipermediaciones, no el de la guerra de los medios, que creo que también es una gran referencia, ahorita vamos a entrar también a ello, ¿no? Porque el devenir histórico del Internet no fue tampoco un devenir planito, tranquilo, relax, en donde, bueno, se fueron desarrollando cosas, no, se montaron guerras sobre el Internet. Y hoy también el Internet, hay guerras por el Internet, hay guerras a través del Internet y hay guerras también a causa del Internet, ¿no? Vamos a ir elaborando un poco esta idea. Entonces, ¿qué hace realmente distinto al Internet de lo que fue de lo que fueron otros medios? ¿Por qué Internet, de pronto la discusión, por qué Internet nos hizo preocuparnos por sociedades de la información y el conocimiento? ¿Por qué el Internet nos hizo tener visiones tan optimistas, tan negativas, también tan críticas, necesarias, ¿no? Acerca de lo que era. Scolari nos propone esta tablita y creo que es bastante sintética para que la recuperemos y elaboremos un poco la idea, ¿no? Viejos medios, vamos a ponerle viejos medios entre comillas, frente a los nuevos medios, también nuevos medios entre comillas, ¿no? Nos propone entonces que los viejos medios, allí donde tenían una tecnología analógica, los nuevos medios proponen la tecnología digital, ¿no? Allí donde los viejos medios tenían una difusión de uno a muchos, la comunicación digital nos propone una comunicación reticular, es decir, una comunicación de muchos a muchos, donde la comunicación de masas, que fue el objetivo de la materia anterior, teorías de la comunicación 2,
allí donde tenían la secuencialidad, ¿no? Narrativas que estaban pensadas para verse como una línea, que podían sintetizarse en una línea en donde se iban a ver, ¿no? Progresivamente. La comunicación digital nos da la posibilidad de la hipertextualidad. Allí donde la comunicación de masas, los viejos medios, nos proponían una monomedialidad, la comunicación digital nos propone una multimedialidad, es decir, un ecosistema trastocado y ampliado de medios que además interactúan entre sí. Y allí donde la comunicación de masas o los viejos medios fueron pensados en términos de una pasividad en torno a ellos, que ahorita lo podemos discutir, ¿no? Los nuevos medios nos traen como un valor principal la interactividad, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Qué significan toda esta serie de cambios, ¿no? Vamos a ver entonces que los nuevos medios, Internet como un nuevo medio, Internet como una tecnología novedosa, estuvo, estuvo vinculada a un desarrollo de lo digital, es decir, a la transmisión de paquetes de información en ceros y unos. Es decir, para tratar de hacer la información que cupiera, que mucha cantidad de información cupiera en menos espacio. Es decir, es una tecnología que privilegió desde su principio, desde su inicio, la contracción de grandes paquetes de información. Entonces entramos a la era del bit. Ya no era necesario marcar toda la información que se tuviera que tener, por ejemplo, en un disco, ¿no? En un acetato, vamos a pensar en en los acetatos, ya no era necesario hacerle muescas a un disco enorme que iban siendo leídas, porque la información estaba por ahí, tenía una textura, incluso, vamos a pensarlo incluso en términos de textura. La información de un disco LP tenía textura, estaba impresa en un lugar específico, estaba impresa en una materialidad, en una materia. La tecnología digital puede viajar puede viajar en un espacio equivalente al espacio al que se mueven los átomos, equivalente a un espacio en donde que es casi inmaterial. No completamente inmaterial, porque aún necesita un cable a través del cual pasar. Hay una materialidad allí específica, e incluso hay una materialidad que no necesariamente tiene textura, pero que es una materialidad, ¿no? ¿Qué es este PDF que les estoy enseñando? Sino una materialidad, es un objeto. Hay un objeto aquí. Es un objeto, que es un libro digital. No está materializado, pero es un objeto. Sigue siendo un objeto, ¿no? Entonces, incluso los medios digitales nos proponen el cambio de lo que vamos a entender por un objeto. Un objeto va a dejar de ser, ¿no? Un libro ya no va a ser necesariamente solamente esto. Un libro ya no va a ser solamente esto, que tuvo que ser cortado, encuadernado, impreso, por muchas, impreso en muchas, en varias repeticiones. Ahora un objeto también puede tener una cualidad de inmaterial. Un objeto ya no solamente vamos a poderlo pensar como un objeto con el que compartes el mundo factual, el mundo, algo que te puede pegar, algo que puede estar allí, que puedes tocar, que puedes palpar, que tienes que hacerle un espacio en el mundo, que tienes que hacerle un espacio en un librero específico para que ocupe un grosor. Incluso un objeto va a cambiar de naturaleza. La naturaleza del objeto va a cambiar. Y con la naturaleza, y si cambia la naturaleza del objeto, va a cambiar también la posibilidad de lo que puedes hacer con ese objeto. Entonces la tecnología digital va a estar montada también. Ahora el Kindle, exactamente, ¿no? Nos propone otro tipo de material también, Santiago, ¿no? Incluso el Kindle va a ocupar un espacio. Con el Kindle también nos podemos pegar, el Kindle también se puede aventar, también lo podemos tocar, tener, pero ya no solamente va a ser con un libro, tienes solamente esto, ¿no? Tienes solamente una colección de cuentos. En un solo libro, solo tienes una colección de cuentos o tienes una sola novela. Ahora en el Kindle tienes posibilidad de tener muchos objetos digitales, ¿no? Entonces vamos a ver que incluso vamos a hablar de objetos que poseen a su vez otros objetos. Un objeto material que posee a su vez objetos digitales, objetos inmateriales,
¿no? Entonces vamos a ver que Internet, al proponerse como una tecnología digital, va a manejar grandes paquetes de información vertidos en poco espacio y además con menos posibilidad de que la información se pierda en el camino, en el tránsito de enviar una información, ¿no? Porque justamente una de las posibilidades de lo digital es que tenga mayor resolución, es que tenga más bien menor pérdida de información. Como cabe más en menos espacio, se va a poder guardar la información en la mayor cantidad posible. Por eso un disco digital tiene una mayor, definición de lo que puedes ver, de lo que te va a mostrar. La textura va a ser distinta. Lo digital tiene una textura incluso distinta de lo que va a tener un sonido análogo, una imagen análoga, ¿no? La posibilidad de que tengamos una información de muchos a muchos en contraposición de uno a muchos, va a hacer que el panorama cambie y que la conversación con la propia información y la conversación entre colectivos y entre personas cambie también la posibilidad. Entonces, Internet va a ser una tecnología basada en que muchos se puedan comunicar con muchos a la vez. ¿Qué es esto? También, podremos pensar que, que hay persistencias, por supuesto, ¿no? Claro, que es esta clase, de pronto, en una cierta idea, sino una difusión de uno a muchos, porque además se está solapando con otra estructura, que es la estructura del diseño del aprendizaje y la estructura de la universidad como espacio de una cátedra, como espacio de una clase en donde se comparte. Pero tenemos la posibilidad también, ustedes también podrían compartirle el enlace a otra persona y que nos comunicara a otra persona que no necesariamente está en la clase y se pueda conectar también. Por favor, de preferencia, no lo hagan, pero también existe la posibilidad. Y al mismo tiempo tenemos posibilidad de que aquí todas y todos en la clase nos estemos escuchando a la vez, ¿no? Tenemos una posibilidad de muchos a muchos, tenemos una posibilidad en que la información se mueva, se riegue. Y eso nos lleva directamente a la hipertextualidad. Hoy tenemos posibilidad de que al mismo tiempo de que tengamos, fíjense qué cantidad de estímulos aparecen ahora en su pantalla. Primero aparezco yo, ¿no? Mi cara y yo hablé, mi cara y mi voz hablándoles, hablándoles de un tema en específico, etcétera, etcétera. También tienen las imágenes o las pantallas de sus compañeras y compañeros a un costadito, a un costado, al ladito, ahí les aparecen. Y al mismo tiempo, tenemos la posibilidad de que alguien les ponga, les ponga en el chat, ¿no? Y que hola a todos. Y que todos van, y entonces puede Santiago puede contribuir a la discusión a través del texto, a través de texto, de un texto escrito. Y al mismo tiempo, todas y todos estamos viendo mi misma pantalla, estamos compartiendo una pantalla y estamos viendo el objeto PDF en una misma pantalla. Tenemos la posibilidad, ahí está, creo yo, la posibilidad de la hipertextualidad. Un camino los puede llevar a otro y al mismo tiempo yo o cualquiera de ustedes puede poner un link en el chat y llevar esta discusión a otro lado o soportarla a través de otros medios e irla interviniendo con otros espacios. O alguien puede abrir ahorita su micrófono y comentar otra cosa, ¿no? Tenemos la posibilidad, eso es también la hipertextualidad, la posibilidad de intervenir un texto con otros textos, ¿no? Un texto entendiendo por ello una producción discursiva, no solamente una materia significante, no solamente un texto escrito, ¿no? Vamos a tener entonces también la multimedialidad, vamos a tener un ecosistema creciente de medios que se solapan entre ellos y que se prestan cosas y que se remedan y que convergen. ¿Qué tenemos hoy, por ejemplo, en nuestro panorama, nuestro panorama mediático, sino un diálogo entre medios que además conversan entre sí, se pelean entre sí, que además jalan la información que nosotros les damos y que al mismo tiempo responden a la conversación que nosotras y nosotros como usuarias y usuarios tenemos también en sus propias estructuras.
La multimedialidad entonces va a darnos la posibilidad de que tengamos historias no lineales, de que el contenido de un medio lo tengamos en otro medio replicado, aumentado o disminuido, y de que al mismo tiempo tengamos una televisión en donde te sales de Netflix para ver el partido, ¿no? O pagues una plataforma para ver un evento exclusivo y después te pases a otro medio porque tienes a la misma pantalla y al mismo tiempo que estás viendo el partido o al mismo tiempo que estás viendo la discusión, o no sé si a ustedes les pasó o estuvieron montados en ese tren, pero cuando estaba la serie de Luis Miguel, estuviéramos todos viendo el nuevo capítulo de la serie de Luis Miguel en Netflix y al mismo tiempo estuviéramos viendo la discusión en las redes y los memes que se estaban haciendo en Twitter y los memes que se compartían en Facebook y las trivias que a veces se hacían, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y terminar el capítulo y nos fuéramos y el que terminara el capítulo y fuera a saber qué pasaba, ¿no? Y eso, por supuesto, no solamente pasaba y pasó desde mucho tiempo antes, pero ¿cuál es lo más específico, no? Porque al mismo tiempo, la idea de la pasividad y la interactividad la podemos también cuestionar, porque no era pasiva, no era pasivo la persona, el espectador, que se sentaba frente a la tele y veía un evento. No, no era pasivo, lo leía, lo interpretaba, hacía algo con él, se podía vincular con otras personas para hablar acerca de ese misma cosa que había visto en la televisión compartida, ¿no? De alguna forma había una posibilidad de interactuar en torno a ello, ¿no? Pero la forma específica de interacción que nos permite el Internet, vamos a ver que es una interactividad además basada en todas las demás posibilidades que nos da el Internet. En una tecnología digital una tecnología digital que es de rápida transmisión, que tiene la posibilidad de una conversación de muchos a muchos, que tiene la posibilidad de una hipertextualidad y que tiene la posibilidad de una multimedialidad. Entonces, todas estas características son las que hacen que el Internet pueda ser considerado un medio, un medio que por lo menos se distancia de lo que era un medio, ¿no? Dejo de compartir para que entonces derivemos hacia otro lado. Porque me gustaría entonces, con todas esas características que nos permiten pensar qué hace del Internet el Internet y cómo funciona el Internet de forma que no funcionaban otros medios, me gustaría entonces preguntarles, para acá volverles a escuchar, me gustaría entonces que nos concentráramos en la discusión o en la condición de nuevo, ¿no? Porque justamente es una discusión que tiene Scolari y que también tiene Lev Manovich y que creo que nos podemos rastrear en las otras fuentes, al preguntarnos, ¿es nuevo un nuevo medio? ¿No? Y bueno, en un momento dado, el Internet pudiéramos pensar que es un medio que sí, efectivamente, fue un medio relativamente nuevo, sí, en algún punto de la historia lo fue, ¿no? Pero si vemos hoy la discusión Internet, sobre redes, etcétera, etcétera, pareciera que el Internet es una tecnología que es siempre nueva, que siempre podemos pensar como una nueva tecnología, que incluso nos proponen nuevas tecnologías como hoy la tan mentada inteligencia artificial, ¿no? Pareciera que el Internet es siempre nuevo, es una tecnología siempre nueva. ¿Por qué pareciera eso? Me gustaría aquí escucharlos para que retomáramos esa discusión de cara a abordar entonces el desarrollo de la cibercultura como lo estuvimos haciendo ahora. ¿Cómo ven? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Por qué Internet nos parece una tecnología siempre nueva? ¿Qué la hace siempre nueva? Y si incluso podemos seguir pensándola como una tecnología nueva, ¿no? ¿Qué no, cómo nos hace verla? ¿Qué interpretación nos propone el ver a Internet como una tecnología siempre nueva? Venga, Sef, te escuchamos. Y luego Abigail. Pues sí, muchas gracias, profesor. De verdad, interesantísimo el tema. Yo creo que definitivamente sí es algo nuevo. La pregunta es de si es un nuevo medio, es algo nuevo. Yo estoy convencido de eso. ¿Por qué? Algo que mencionaba yo al principio, y yo creo que todos fuimos testigos, es, por ejemplo, la campaña presidencial de Peña Nieto. Todo lo vimos, lo vivimos. Él fue impuesto por dos televisoras, dos medios hegemónicos, TV Azteca, Televisa, independientemente de la participación de partidos políticos, Claro. fueron dos medios hegemónicos lo que los impusieron.
¿Qué pasa 6 años después? El presidente que ya se fue, el presidente López Obrador, lo llegó a decir así textual: benditas redes sociales. En este momento, como lo observa muy bien, como lo dice Malkovich, como lo dicen los teóricos de este tema, la información, el poder de la comunicación, lo que llamaban algunos el cuarto poder, se ha socializado, se ha reticulado. Hoy no tenemos un Jacobo Zabludowski, no tenemos un López Dóriga, no tenemos esos que eran los íconos, diría yo, con todo respeto, las vacas sagradas, que nos Sí, imponían sí, una corriente de opinión. Hoy un influencer puede tener 50, 60, 10,000 seguidores que lo repliquen, que hagan memes. Entonces, definitivamente esto es algo novedoso, asombroso, y yo opino que sí, definitivamente es algo muy nuevo y sí es una nueva forma de comunicación. Sería mi comentario. Gracias. excelente, Seb, muchas gracias. Ahorita elaboramos un poquito acerca de los puntos que nos propones, ¿va? Para escucharlos a todos y ahorita lo vamos armando esto. Muchas gracias. Abigail, te escuchamos y alguien más por ahí vaya levantando la mano, pensándolo y ahorita les damos la palabra. Abigail, venga. Yo creo que es nueva la forma en la que se va adaptando para poder comunicar. El Internet tiene que buscar una manera de seguir siendo atractivo, informativo para entonces, por ejemplo, como en la pandemia, ¿no? El Internet tuvo que buscar una manera de seguir conectando a la gente y no solo fue un punto de venta, sino también de comunicación, de interacción, para que todos siguiéramos relacionándonos. Entonces yo creo que sí es nueva la manera en la que se va eh, actualizando para seguir al día con las nuevas generaciones. Totalmente. Excelente, Abigail. Creo que ponen sobre la mesa acá. Bien. Sería todo, ¿verdad, Abigail? Creo que sí. Excelente, muchas gracias. Creo que esos dos comentarios ponen sobre la mesa temas buenos, pero antes de elaborar, me gustaría saber si alguien más tiene por allí. Rebeca, Héctor, venga, Abigail, te escuchamos. Ah, creo que ya. Claudia. Pues a mi parecer no es que propiamente el Internet sea un nuevo medio, sino que más bien se ha convertido en la plataforma que da apertura a nuevos medios. Es decir, el Internet es una base en la que se fundamentan bueno, un ciento de aplicaciones y conectividad en diferentes ámbitos, ¿no? Ya sea educativo, ya sea académico, no sé, de salud, o sea, hay tantas cosas que van saliendo conforme a las necesidades también de las personas, que eso es lo que le da el matiz de novedad continuamente, pero no es que el Internet en sí sea nuevo. Claro que hay tecnologías que van avanzando, como por ejemplo la fibra óptica que tiene relativamente poco tiempo, pero en realidad el Internet como tal ya pasó a ser como el papá de todos los nuevos medios que ahorita están funcionando, ¿no? Claro. Sí, 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 el Internet como base para otras tecnologías. Creo que es importante verlo porque, y a la vez, es que es súper importante porque necesitamos observar cómo el Internet se ha posicionado. Estamos hablando del posicionamiento de una tecnología como base para la generación de otras tecnologías y al mismo tiempo de otros tipos de interacciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que justamente por eso era necesario, por eso me gusta siempre proponer en esta unidad ese vistazo histórico al Internet, segmentado, ¿no? En diversos momentos, para que podamos ver la historia de ese posicionamiento, de las decisiones que fueron impactando en que el Internet funcione hoy como funciona y de que al mismo tiempo nos parezca nuevo, porque también estamos hablando no solamente de la historia de algo material y de un objeto técnico como el Internet, bueno, de un objeto técnico que está compuesto, que es el ensamblaje de otros objetos técnicos también, ¿no? Sino también estamos hablando del discurso
sobre ese objeto. Porque cuando pensamos sobre Internet, no solamente vamos a pensar en eso material, no solamente vamos a pensar en ese objeto, que es un objeto digital, pero al mismo tiempo es un objeto, al mismo tiempo tiene materialidades, etcétera, etcétera. Vamos a pensar también en lo que se dice sobre ese objeto, ¿no? Y que es un poco la discusión a la que nos propone Scolari en el libro de Hipermediaciones, cuando nos dice ¿qué es un nuevo medio? Bueno, lo han pensado tal, y le han llamado así, le han llamado asá, y al mismo tiempo hay distintos enunciadores que hablan sobre ese objeto, ¿no? Enunciadores comerciales que lo que quieren es vender ese objeto, enunciadores contraculturales que lo que quieren es intervenir los usos sobre ese objeto, enunciadores periodísticos que lo que quieren es difundir usos sobre ese medio, funcionamientos, conocimientos en torno a ello y discursos académicos que hablan sobre ese medio y tratan de conocerlo, tratan de aprehenderlo con H, tratan de estudiarlo, abrirlo a otras posibilidades y otras lecturas, ¿no? Pero estamos hablando eminentemente de del posicionamiento de un objeto y creo que para eso nos sirvió, ¿no? Leer sobre la historia del Internet para darnos cuenta la cantidad de manos que estuvieron y de intencionalidades que estuvieron por ahí vinculadas en su devenir, en que el Internet sea lo que fue hoy. Ya que ubicamos un contexto, ya que ubicamos un contexto histórico como fue el proceso de globalización que necesitó al Internet para sus operaciones, ahora tenemos que ver cuál fue la historia particular de ese objeto, qué manos intervinieron en ese objeto en su desarrollo y al mismo tiempo cuáles fueron las subsecuentes actualizaciones, si a dónde se fue moviendo la bolita para saber por qué tenemos hoy el Internet que tenemos, ¿no? ¿Alguien más porque ya estoy elaborando, pero no sé si alguien más tenía por ahí ganas de intervenir? Antes de continuarnos por aquí. Bueno, si no continuamos. Porque justamente la idea, este apartado de la historia de la cibercultura, ¿no? Si lo comenzamos a ver, vamos a observar que en el germen del Internet hubieron muchas posibilidades de que el Internet fuera de otra forma, o que el Internet fue pensado con objetivos bien distintos de los que, para los que terminó sirviendo. El Internet en un primer momento, como una especie de red, ¿no? De red de redes, tuvo un primer objetivo de ser básicamente grandes computadoras, grandes calculadoras, ¿no? Internet lo que se quería, y creo que por acá es una gran referencia que siempre se puede dar, ¿no? La película del Código Enigma, si la han visto, si no la han visto, véanla, si la han visto, podrán recordarla, ¿no? La máquina de Babbage, la máquina calculadora, esta que no hizo tuvo la posibilidad de mandar la información y con la que los aliados tuvieron posibilidad también de contar con información necesaria para que cambió totalmente el devenir de la guerra. Entonces tenemos en un primer momento una tecnología que se pensaba como una calculadora enorme, una calculadora para que los misiles pudieran llegar a donde querían llegar, una calculadora gigante para que le pudieras meter muchos datos y te arrojara datos más precisos sin necesidad de tener a 20 personas haciendo el mismo cálculo, etcétera, etcétera. Después el Internet tuvo fines militares más allá de esos, ¿no? Tuvo fines militares como intercambio de información. Entonces, para guardar grandes bancos de información que pudieran además ser trasladados a otro lugar, mandados a otro lado, sin necesidad de mandar sin necesidad de mandar a una persona que directamente llevara los sobres o las carpetas a otro lugar, sino que los pudieran mandar con unos cuantos clics, con unos cuantos botones por si el lugar era bombardeado de pronto, ¿no? Después vamos a tener un Internet que fue tomado por los académicos que además también algunos eran hackers, que tenían intenciones contraculturales, por artistas también, que se iban a apropiar de esa tecnología y la iban a ver como un lugar de encuentro, como un lugar para hacer aparecer mezclas de información, como un lugar para poder
reunirse y hablar en torno a cosas que les interesaban y que les gustaban, ¿no? De ahí las visiones, por ejemplo, del Internet como había dos grandes proyectos de Internet, más o menos en los 90. Eso no está en los textos que vieron, pero se los complemento. Hubo dos grandes visiones sobre el Internet. Una, el Internet como una gran tecnología de organización de la información. Entonces era una gran biblioteca. Era el heredero de este sueño enciclopedista de tener todo el conocimiento acumulado de la información de la humanidad en un lugar, una gran biblioteca. El Internet como una gran biblioteca que tuviera allí todos los desarrollos de la humanidad, guardados, almacenados y además de fácil, que nos permitiera una fácil consulta. Y al mismo tiempo, otra visión del Internet, que era el Internet como esta era la visión del Internet como un universo de información, y la otra, el Internet como un lugar de comunidad, es decir, un lugar en donde pudiéramos vincularnos, hacer conexiones, ¿no? Entre colectivos. Una comunidad virtual que estuviera en un primer momento separada del mundo real. Y de ahí vienen toda la idea de que el Internet nos iba, por ejemplo, a, a hacer que nos dejara el Internet iba a hacer que nos dejara de importar el género, la raza, la nación. Entonces, el Internet, a partir de la visión de una comunidad virtual, el Internet iba a ser ese lugar en donde no era necesario que dijeras ni siquiera tu nombre real, ¿no? No sé si recuerden, por ejemplo, ese programa de MTV en donde era un reality en donde contactaban con gente que se había puesto en contacto con otras personas a través de internet, y que se habían enamorado y todo eso. Y a final de cuentas, Catfish, ¿cómo se llamó? ¿Cómo era ese tema, perdón? catfish. Ese mero, Catfish. Entonces, si no lo vieron o no lo recuerdan, véanlo por ahí, seguramente hay algún capítulo en internet, porque ese eran el tipo de cosas que eran posibles en ese Internet previo, en ese Internet de los 90, en ese Internet de inicios de los 2000, porque no era necesario dar ni tu nombre completo, ni tu fecha de nacimiento, ni tu ubicación geográfica. Todo eso vino después. Hoy tenemos dispositivos en donde la verdad, la forma creativa de expresión, incluso de la personalidad, sí, claro, se puede mentir, por supuesto, claro que sí, ¿no? Pero te tienes que crear una identidad completamente alterna. Ya no puedes solamente dejar ciertas migajas de ti, porque entonces pierdes el acceso a tu cuenta y ya no hay posibilidad de hacerlo. Y hoy además tenemos cuentas que están vinculadas con el trabajo, que están vinculadas con nuestros recuerdos, que están vinculadas con sincronizaciones entre dispositivos que necesitamos que estén sincronizadas, ¿no? Pero antes el Internet no funcionaba de la misma forma. El Internet no funcionaba así. Y entonces vamos a ver que nos encontramos con comunidades, como nos dice Castells, la cultura tecnomeritocrática o la hacker, ¿no? Nos dice Claudia Geraldine. Me impactó muchísimo la declaración de la independencia del ciberespacio citada por escolares. Sí, sí, justamente. Había sueños, ¿no? La posibilidad de un mundo virtual separado del mundo real, ¿no? Como nos dice aquí Claudia, ¿no? Está la independencia del ciberespacio. Se hicieron manifiestos específicos de colectivos, de artistas, porque se podían montar estas ideas de libertad en el ciberespacio, ¿no? Incluso si lo vemos como esta idea de Ready Player One, no sé si han visto esa película de Steven Spielberg, es una gran película, muy entretenida, está buenísima, ¿no? Pero es una idea del ciberespacio justamente así, un ciberespacio en donde las reglas de operación son completamente distintas de las que van a ser allá afuera, ¿no? Hoy podemos pensar que hay lugares en donde todavía rigen esas reglas ancladas, separadas. Vamos a tener oportunidad de explorar un poco de ello en la siguiente unidad, cuando veamos, por ejemplo, la película de La vida secreta de Ibelín. No sé si la hayan visto, pero la vamos a revisar para una actividad de la siguiente unidad. Es una estupenda película en Netflix. O La peculiar vida de Ibelín, ¿no? Es eso, la peculiar, la asombrosa, algo así. Me lo van a ver ahí en las referencias. Porque había posibilidad de que el ciberespacio fuera realmente otro lugar, otro mundo, en donde podíamos vincularnos con otras reglas, con otras reglas sociales, con otras interactividades.
Pero vamos a ver que entonces ahí había, ya había manos de los hackers, había manos de los académicos, de los académicos que fueron formando también esta tecnología. También había esas comunidades virtuales de gente que dijo, bueno, pues vamos a juntarnos, a mí me gusta la ciencia ficción, creo un foro de ciencia ficción para que mucha gente me diga qué está leyendo, que me comparta cosas, que nos compartamos referencias, que discutamos en torno a esto. Y claro, hoy encontramos herederos de esas ideas en los grupos de Facebook, en las comunidades cerradas, ¿no? En los sitios específicos a los que te invitan, en los grupos de Telegram. En diversos lugares podemos seguir encontrando herederos, rastros de esos lugares, pero en un panorama de conectividad y en un panorama de apropiaciones también completamente transformado, ¿no? Vamos a ver entonces también que había emprendedores, una comunidad emprendedora que, creo yo, si lo vemos desde ese lado, se apropió del Internet porque al mismo tiempo que lo hizo más accesible, sí, ¿no? Gran parte de que hoy el Internet y que todos podamos tener una computadora en nuestra casa y de que todos tengamos dispositivos aquí, fue gracias a los discursos empresariales y a las comunidades empresariales que dijeron, bueno, eso tiene posibilidad de venderse, vamos a hacerlo masivo. Pero ¿cómo lo hacemos masivo? Cuando es necesario que sepas codificar, es necesario que sepas programar, etcétera, etcétera. Necesitamos hacerlo accesible, fácil. Entonces, el Internet se volvió una tecnología. Antes el Internet era una tecnología en donde tenías que aprender ciertos conocimientos específicos, como ya nos decía Tere, ¿no? Había necesidad de conectar, había necesidad de programar, había necesidad de que te supieras el equivalente a lo que hoy es una URL de manera, o sea, te la tenías que saber para poder ubicar un lugar en Internet. Hoy, con la unificación de protocolos, el Internet se hizo fácil, el código HTML justamente, ¿no? Nos dio la posibilidad de que ese catálogo inmenso de espacios en Internet pueda ser accesible a él con teclear una palabra seguida de página, ¿no? Que digas, a ver, no me acuerdo de esto, pero si busco con esa palabra y esta palabra, Internet va a hacer la búsqueda por mí y me la va a dar. Entonces, la posibilidad de que el Internet hoy lo tengamos fácil, accesible, fue en gran parte justamente a la rentabilidad, a la posición, a la cuestión económica del Internet. Pero vamos a ver que también esa accesibilidad de Internet tuvo un costo en que hoy el Internet sea un panorama, pues no sé si ustedes lo piensen igual, pero que sea un panorama completamente privatizado o eminentemente privatizado. Porque tenemos ciertos, por ejemplo, si lo pensamos en la radio, en la tele, en el cine, tenemos contenidos en esos medios que son todavía públicos, ¿no? Que son financiados por el Estado, que son financiados o en coproducción o en una cofinanciación con el Estado y que dan y que ofrecen soporte, que ofrecen contenidos, que ofrecen lugares, ¿no? Que ofrecen discursos, contenidos. Pero el Internet, si nos damos cuenta, es una tecnología que solamente te puede proveer entes privados. Solamente entes privados ofrecen Internet. Claro, existen los jardines públicos donde el Internet eh, llegas y te conectas, había en redes abiertas, en parques, en el metro, etcétera, etcétera. Pero una, casi siempre tienen problemas. Y en segundo, de fondo, es el gobierno contratando internet a una empresa privada para que les done cierta parte de esa infraestructura y la puedan poner en espacios públicos. Pero el internet como tal no es de propiedad pública. Estamos entonces ante la emergencia de una tecnología que es eminentemente privada, que si la vemos en retrospectiva a través de su propia historia, a través de del desarrollo del ciberespacio, de la cibercultura, ¿no? Vamos a llegar al entorno a la que nos habla Van Dijk, que ya de la que hizo eco Santiago al principio de la clase, ¿no? José Van Dijk nos va a retratar cómo fue el devenir de esta historia del Internet, en donde el Internet nació como una tecnología, como una red de redes, y hoy llega a ser una tecnología omniabarcante, ¿no? Que la vamos a encontrar
impactando en todas las esferas sociales y que nos va a parecer además siempre nueva por su capacidad de innovación y de actualización, como nos comentaban, ¿no? Que van a ser las benditas redes sociales, porque van a estar, porque para algunas personas, para algunas figuras, como lo fue Andrés Manuel López Obrador, van a ser un lugar de discusión política, un lugar de la posibilidad de poder poner en circulación otros contenidos, otras informaciones que se van a vincular con el ecosistema mediático que teníamos, ¿no? Por la posibilidad de la reticularidad y la de la multimedialidad de la que ya nos hablaba Scolari, ¿no? Entonces vamos a ver que el Internet, esto, si lo ven, ¿no? Analizando específicamente la máquina, como lo estamos pensando acá, a partir de esta unidad, el desarrollo arquitectónico de Internet está vinculado con el desarrollo histórico del Internet. Tenemos que verlo unificado. Por eso era necesario que viéramos cuáles son esas guerras del Internet para poder ver también cuáles fueron esos desarrollos que se fueron dando y que se fueron ensamblando en la historia misma, en la historia misma del Internet y al mismo tiempo ver también qué nuevo panorama social, qué nuevo panorama político, qué nuevo panorama de interacción nos proponen estos desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces, con base en esto, me gustaría volver a escucharles para ir cerrando esa sesión, ¿no? Y plantear esto, y plantear el término, y plantear esto, ¿no? Ya que vimos en esta unidad la conjunción entre la arquitectura, el desarrollo de la arquitectura, de cómo funciona Internet y al mismo tiempo de la historia del Internet, ¿no? ¿Cómo dialoga todo esto con con los viejos medios? ¿Qué ha sido de los viejos medios? ¿No? Porque los viejos medios no han desaparecido, ahí sé que siguen encontrando, pero la historia, esta arquitectura de Internet y esta historia del Internet, cómo convive con los viejos medios, en dónde estamos y al mismo tiempo si la historia del Internet, ¿no? Me gustaría que me contaran si hubieran tenido posibilidad de leer la historia de Internet, ¿no? Si en algún momento se habían tenido contacto, ¿no? Saber con esto, se habían tenido contacto de la historia, con la historia del Internet, y si no, ¿para qué nos sirvió también esta visión de lo histórico, conjuntar lo histórico y la arquitectura del Internet para saber el panorama que tenemos hoy y al mismo tiempo cómo lo ven a futuro con desarrollos como la inteligencia artificial, en donde no solamente esta historia del Internet va a continuar, ¿no? Va a ser la base, como nos decía, creo que era Claudia, si mal no recuerdo, ¿no? Si no, corríjanme, que es la base para otras cosas. Pero hoy la inteligencia artificial va a cambiar incluso la base misma del Internet porque no lo puede soportar. El Internet tal como funciona hoy no puede soportar el metaverso. Por eso ya no hemos escuchado tanto del metaverso, porque el metaverso tiene primero que actualizar la base, es decir, tiene que actualizar el Internet mismo para poder montarse en eso. Y al mismo tiempo tiene que entrenar las tecnologías periféricas que lo van a poder sustentar, que son las tecnologías de replicación de la realidad. Y ahí entra la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ven? ¿En dónde estamos hoy? ¿Y qué va a ser de la historia del Internet? ¿Cómo lo ven? Para que vayamos cerrando un comentario breve. ¿Qué va a ser de la historia del Internet? ¿Cómo ven la historia del Internet en retrospectiva, ¿no? A través de su propio devenir, de su propia arquitectura. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál va a ser el siguiente capítulo en la historia del Internet? ¿Cómo ven? ¿Qué nos dicen? ¿Cuál es su opinión? Santiago, te escuchamos. Y mientras vayan pensando que a quién más escuchamos. Pues Mm. en retrospectiva de la historia del Internet, así como bien nos comentaba, em, yo lo asemejo como estos mangas Ujú. o estas series eternas, como puede ser Grey's Anatomy o el manga de One Piece, Que o sea, siguen y que siguen. empezaron, pero, o sea, cada vez, ¿no? Como a lo mejor en algunas colonias de la Ciudad de México que tú ves que ya van 4 pisos y todavía
tienen las varillas para el quinto. Ujú, O sea, nunca se supo si iba a tener un segundo piso, pero tampoco se sabe si va a haber un sexto, ¿no? Y ahorita vamos como en el de la inteligencia artificial, el de, pues en esta retrospectiva en la que el entablado de los noventas sigue sosteniendo, claro, después de múltiples reinvenciones y recimentación y reconstrucciones, etcétera, porque claro que ha habido muchos altibajos en cuanto a la claro, información en la red, pero yo creo que en esta reinvención constante del Internet, eh, en la que ahorita se está planteando esta nueva visión del universo, como lo conocen los autores metaverso, sí, sí, eh, las puertas siguen siendo, o sea, infinitas, ¿no? Las posibilidades, o sea, como puede llegar un nuevo protagonista, como podemos seguir así, ¿no? También depende mucho de la iniciativa privada hacia dónde lo quiera dirigir, ya que estamos sí, sí, completamente en sus manos y en cuanto a sus intereses, ¿no? O sea, los gigantes del Internet, como Grupo Meta, como Starlink, ahora que está prácticamente dominando la comunicación global. Em, en México, pues no hace falta mencionar Telmex, ¿no? O grupo Carlos Slim. Entonces, claro, realmente depende mucho hacia dónde ellos lo quieran dirigir. Y también, no solamente de los que prestan el servicio de telecomunicación, sino de todas las personas y empresas que están inmiscuidas en el desarrollo de hardware, ¿no? El boom de las redes móviles, sabemos que se debió a BlackBerry y a iPhone por completo. Y claro. gracias al desarrollo de iPhone primera generación, es que las aplicaciones como tal las conocemos, pues pudieron irse avanzando, ¿no? Porque alguien desarrolló ese hardware y se beneficiaron pues todas las redes de comunicación porque ya no era un mensaje, sino ya eran datos que cuestan más. Entonces, eh, es, digamos, un círculo en el que dependemos al 100% de la iniciativa privada y de hacia dónde ellos quieran dirigirlo, ¿no? Porque son tan probables las diferentes alternativas que no sabemos qué siguiente material se va a utilizar para el siguiente piso o para el siguiente episodio, ¿no? Por poner un ejemplo que podamos alcanzar, ¿no? Entonces creo que sí estamos en las manos de la iniciativa privada, que pues sabemos, ¿no? Que su fin es el control económico de cada uno de nuestras quincenas. Tal cual, Santiago. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Pones, yo creo que el acento en esta idea de es una historia que aparentemente no tiene fin, pero al mismo tiempo es una historia incierta, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene actores bien delimitados. Al mismo tiempo tiene actores que, que sabemos quiénes son, o algunos otros que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Entonces, estas tres bandas, fíjense, ¿qué nos proponen? Nos proponen una lectura complicada, una historia incierta, una historia que aparentemente no tiene fin, a merced y al mismo tiempo una historia intervenida por actores específicos con intencionalidades específicas, ¿no? Ahorita elaboramos ya para el comentario final. Sef, te escuchamos. Y por ahí vayan levantando la mano. ¿Quién más? Venga, Sef. Sí, gracias. A mí me gustaría tocar la parte que mencionó el profesor Carlos sobre cómo están conviviendo los viejos medios, los medios tradicionales con la Internet. Sí, sí, Yo veo que antes básicamente eran cinco, ¿no? Cinco medios, que era el cine, propiamente, la televisión, la radio y la prensa impresa, los periódicos sí, sí, físicos de papel. Aquí en sí, Puebla dominaban. dominaban totalmente el escenario. Aquí en Puebla el periódico más importante era uno de la OEM, de la Organización Editorial Mexicana, que es todavía El Sol de Puebla. Imagínense Ujú, esto que les voy a platicar. En Puebla, el Sol de Puebla, perdón por la redundancia, ujú, publicaba 17,000 ejemplares diarios. No alcanzaban, la mayor parte circulaban por suscripción. ujú. Actualmente el mismo periódico está haciendo un tiraje diario apenas de 2,000 ejemplares. Despidió en su momento más de 3,000 trabajadores que se dedicaban a ensobernalar, a repartir, etcétera. Hoy Uf, los medios importantes, como es, por ejemplo, Cinco Radio, los medios de comunicación, incluyendo los periódicos, han tenido que hospedarse, crear espacios en Internet, inclusive en redes sociales como X, lo que antes era Twitter, como Facebook,
Y los que no lo hicieron, yo les puedo decir sin ninguna duda que desaparecieron. Eso es Ujú, como vivimos, como vivimos esta convivencia de los viejos medios con la Internet. Gracias. ujú, claro. No, gracias, Steph. Nos pones un dato que yo creo que es demoledor y al mismo tiempo súper elocuente para pensarlo, ¿no? Vamos a ver un panorama en donde los viejos medios, ¿no? Eh, se ven disminuidos en su infraestructura material y se ven disminuidos eh, en las posibilidades que tenían, en su alcance, en sus, incluso en la capacidad de tener gente que trabaja para ellos, pero al mismo tiempo vemos medios que se vieron la necesidad de emigrar y que seguramente están encontrando otro tipo de problemas, otro tipo de públicos, otro tipo de sectores y otro tipo de necesidades para mantenerse vigentes y mantenerse además en diálogo con los otros medios que están están por ahí vinculando, ¿no? Si pensamos también en la televisión, hoy la televisión tal vez los contenidos pensados para la televisión están disminuyendo también, tal vez, o comienzan a tener problemas de otro tipo. Pero vemos, por ejemplo, un renacimiento o una reestructuración de la televisión como objeto, porque hoy la televisión nos mantiene pegada a ella para ver Netflix, para ver Prime, para ver series, para ver películas, ¿no? La televisión como pantalla se mantiene, ¿no? Tal vez no los contenidos que estaban pensados directamente para la televisión, pero la televisión se mantiene como pantalla, no como una forma específica de pantalla. Y hoy la pantalla, televisión, convive de manera reta, de una manera enorme a la pantalla grande, a la pantalla cine, ¿no? Porque hoy la pantalla cine, hay películas que les va mal en cine, en la pantalla enorme, en la pantalla grande, y tienen que irse a la pantalla pequeña para recuperar ciertas ganancias cuando hace años era impensable que la televisión le ganara a la pantalla grande, ¿no? Los estrenos eran pensados para el cine, eran pensados para ahí estaba su ganancia. Cuando llegaban a la tele años después o tiempo después. Y hoy el consumo doméstico a través de la pantalla tele está en auge, ¿no? Entonces, tenemos diálogos bien curiosos y bien específicos hoy entre medios. Muchas gracias, Sef. ¿Quién más por ahí para escucharlos? Una o dos personas más para ir cerrando ya esta sesión. Venga, venga, ¿cómo lo ven? ¿Cómo dialoga esta historia del Internet con la historia que estamos viendo a futuro del Internet? Y al mismo tiempo, ¿cómo dialoga el Internet con las permanencias de los otros medios con los que todavía están ahí, que todavía nos visitan y que todavía estamos conviviendo? Venga, Claudia, te escuchamos. A mí fue uno de los elementos que más trabajo me costó descifrar de los textos, porque bueno, en Ujú. realidad pues no venían en los textos, había que hacer una reflexión personal. Sí, sí. Entonces, sí me costó un poquito de trabajo como aplicar o entender esta parte, ¿no? Y bueno, en general yo encontré, obviamente sí hay algunos medios, como todo, que van a dejar de aportar, ¿no? Definitivamente tienes que pensar como distribuidor, de acuerdo a las características que tu público tiene actualmente. Entonces, que no Ujú. cambie esa parte del discurso para adaptarse a las nuevas sociedades, pues sí va a ser complicado que se puedan adaptar a los nuevos medios, ¿no? Pero lejos de eso, bueno, yo veo que también la interactividad propia como rasgo, digamos, de la red, también propicia que estos medios influyan también dentro de la red. Para poner un ejemplo, digamos, hace muchos años solamente podías ver las noticias en la televisión o escucharlas en el radio o leerlas en el periódico. Y si no estabas en el momento que sucedía la nota, pues ya no lo veías, ¿verdad? Y entonces, ahorita, por ejemplo, tenemos YouTube, que es un respaldo básicamente de lo que pasa en toda la sociedad. Vemos noticias de todo a todo, desde Sí, Twitter, YouTube, Facebook.
y que son como, pero principalmente YouTube lo menciono, ¿por qué? Porque es donde han migrado muchos de los medios, digamos, tradicionales, han adoptado esta plataforma para seguir subiendo este contenido y entonces esto también cambia el discurso porque, bueno, junto con, digamos, gamers que se la pasan 8 horas en vivo jugando, pues también encuentras noticias, ¿no? Es un sistema muy aleatorio en el que conviven estos nuevos medios. Asimismo, creo que también otro rasgo que encontré fue la retroalimentación, digamos, que tienen los Claro. viejos medios, por decirlo de algún modo, con los nuevos medios. Y esto lo podemos ver mucho, por ejemplo, en noticias, en notas informativas que sacan de 30 segundos. Yo la verdad veo las noticias mucho en YouTube porque no paso mucho tiempo en casa, entonces regreso Ujú, a ver la información. Luego me quiero enterar de lo que pasó y entonces son notas informativas de 30 segundos en donde a veces te pasan los memes que se publicaron en Facebook, ¿no? Entonces, sí, sí, es así como que, ok, bueno, claro. Ya tiene creo una que va sección por de ahí. memes ahora. Sí, ajá, ¿no? O la nota informativa que sacan de la noticia que sacaron en Facebook. Claro. Entonces, digo, sí es una parte de adaptación, creo, no me parece tan viable esta parte, creo que tiene que evolucionar de un modo mucho mejor, pero bueno, pues Ujú, estamos en un periodo de adaptación, digamos, ¿no? Y otra cosa que veo mucho también es el alcance que los viejos medios no podían tener, por ejemplo, todas las comunidades. El radio era un poquito más fácil, ¿no? Dentro de lo que cabía, porque ya tenía muchos años con la señal, las antenas y tal. Pero, por ejemplo, en la actualidad, pues es mucho más, digamos, intuitivo buscar en la red esta parte del alcance, ya sea de noticias, como le comentaba, de las podcasts, ¿no? ujú. Todo esto es más fácil, digamos, el acceso, obviamente con las condiciones, y obviando la brecha digital, eh, pues sí, es un poquito más aplicable. Y ya por último, la convergencia, yo creo que es ahí, se traslapa mucho con la parte de interactividad y la convergencia vendría siendo esta parte en la que pues todos los medios van a terminar convirtiéndose en o no convirtiéndose, o sea, no dejando sus plataformas iniciales, pero sí la mayor parte del contenido va a estar soportado en redes sociales y esto también les da una mayor amplitud y alcance para llegar a más público, ¿no? Excelente, Claudia, muchas gracias. Creo que, creo que incluso nos podemos, nos provees hasta eh, cuatro categorías, ¿no? Para pensar el cómo está cambiando, cuál es la interacción entre los medios anteriores y el medio Internet, ¿no? La interactividad, la retroalimentación, el alcance y la convergencia. Son cuatro categorías muy específicas para pensar justamente y que creo que las hemos estado elaborando sin querer en esa sesión y también con los comentarios de todas y todos, porque efectivamente tenemos una relación compleja entre el Internet y los medios anteriores, ¿no? Y con esto voy elaborando ya elaboramos ya el cierre de la sesión. Tenemos una dinámica compleja entre un medio que llegó con una historia vinculada a lo militar, con una historia y un desarrollo que ha pasado por muchas décadas, además bien particulares en sus preocupaciones, en sus necesidades, en las manos que lo desarrollan, ¿no? No podemos olvidar que el Internet fue desarrollado en un contexto de guerra, literalmente en la Segunda Guerra Mundial, y después fue desarrollado en el contexto de la Guerra Fría, y fue desarrollado además por las potencias de cierto lado del mundo que defendían ciertos valores específicos, porque digo, además se robaron o remedaron, este, imitaron los desarrollos que hubo también del otro lado del mundo. No es que el comunismo, no es que el bloque soviético no se haya montado a los desarrollos de esta tecnología, al desarrollo de esta tecnología, ¿no? Sino que hoy en el panorama que tenemos, la genealogía del Internet, de lo que fue provisto por ese lado del mundo, pues básicamente se nos aparece como si no hubiera dado nada, ¿no? O sea, los soviéticos no hicieron nada por el Internet, los soviéticos no nos dieron nada a este mundo, porque
como el muro de Berlín se cayó y como se terminó cayendo todo el bloque soviético, pues el bloque soviético no hizo nada por el mundo más que fracasar, ¿no? No es cierto. Hay una serie muy interesante, muy entretenida, además en Netflix, que se llama el código de la, este, código de la discordia. Sí, el código de la discordia en Netflix. Y es la historia de cómo unos artistas alemanes del lado soviético crean el primer modelo de visualización del mundo en tiempo más o menos real, ¿no? Basado en un mapeo de satélites, justamente, y que crearon la primera tecnología que después fue robada. Santiago le dio like, tal vez ya la viste, Santiago, este, que después fue robada justamente por Google y que terminó siendo Google Maps. No, Google Earth, perdón, Google Earth. Pero bueno, seguramente, o sea, hubo una vinculación, por supuesto, ¿no? Pero terminó siendo Google Earth. Pero entonces Google Earth se nos presenta como una tecnología que fue desarrollada a la par, pero potenciada por lo que por lo que Google, por lo que más bien IBM, más bien, si mal no recuerdo, se robó cierta parte del código desarrollado por estas personas, por esos artistas, que, que habían encontrado una forma mucho más rápida para crear esa visualización del mundo, ¿no? Pero entonces estamos hablando justo de una tecnología que viene con una historia particular, con contextos particulares, con un contexto de Guerra Fría, en un contexto de guerras, de robo de información, de robo de código, una historia además incierta que tuvo actores particulares, manos muy diversas en su devenir, en su desarrollo, pero que hoy ha tenido unas manos, parece un acaparamiento muy específico, como ya nos recordaba también Santiago, y que además convive con otras tecnologías y con otros medios anteriores, como nos mencionaba Seth y como nos mencionaba Claudia, para que nos hace pensar que el Internet tiene una arquitectura, ofreció una arquitectura que trastocó la forma misma en la que conversábamos con la información, ¿no? Como nos decía Tere, nos trastocó la forma en la que la información circulaba y al trastocar las formas de circulación, al trastocar en cómo la información iba a ser aprendida, al trastocar los flujos de información que nos da la posibilidad, porque nos dice Sef, ya no tenemos hoy a los grandes López Dóriga, existen, pero ya no son los únicos y ya no son los más grandes, ya no son los privilegiados en tener la información, ¿no? Hoy un López Dóriga tiene que pelearle en YouTube, ¿no? Porque han migrado muchos de esos líderes de opinión de ese panorama mediático, como nos mencionaba acá, ¿no? Claudia, han tenido que migrar, eh, o Abigail también, han tenido que migrar a YouTube, pero al mismo tiempo tienen que coexistir con otros creadores de contenido como no sé, quesadilla de verdades, ¿no? Por decirnos algo, que es un palero del régimen, que es un palero de la 4T, ¿no? Pero que al mismo tiempo tienen sus propias informaciones y ofrecen su propia visión del mundo, más allá de posiciones y de discordias. Hoy el López Dóriga se tiene que pelear con Julcal Solano, convive con Luisito Comunica, convive con Alan por el mundo, convive, o sea, convive con el tuitero, o sea, convive con el tuitero que tiene miles de seguidores y que da su interpretación de la coyuntura nacional, de la coyuntura internacional, cuando antes López Dóriga era el teacher, ¿no? O sea, o sea, López Dóriga era el teacher y se vendía como el teacher y entonces se codeaba los únicos que estaban a la altura del teacher era Javier Alatorre porque era el otro mandamás de la televisora de enfrente. Y al mismo tiempo se codeaba con Aristegui, que era otra de las voces duras en la radio, y se peleaba con... Había un ecosistema de líderes de opinión
bien delimitados, bien específicos. Hoy, líderes de opinión, gracias a la interactividad, a la retroalimentación, al alcance y la convergencia, categorías que nos proveyó su compañera, hoy tienen que convivir en un escenario trastocado, en un escenario digitalizado, en un escenario multimediado, hipermediado, en donde la información ya no es la misma, ni los que consumimos la información somos los mismos. Entonces, Internet, a través de su historia y a través de su arquitectura, vamos a ver que Internet para retomar esa vertiente y ya para cerrar, Internet nos propuso un cambio en quién podía hablar. Internet nos propuso un cambio de cómo iba a manejarse la información, nos propuso un cambio de qué conexiones se iban a establecer, qué conocimientos iban a poder circular. Modificó el panorama de circulación de los medios existentes, de industrias completas. Internet en su historia también nos puso a ciertos actores que ganaron importancia, que comenzaron a ganar importancia gracias a montarse en esta ola. Internet también nos hizo un cambio en lo que era un objeto. Internet nos hizo un cambio, incluso hoy se propone como una tecnología que a través de su devenir y en las perspectivas de futuro que le podemos ver, Internet vamos a ver que nos propone incluso una nueva versión de lo que es lo real. Porque Internet nos propone o fue la base o está siendo la base para que tengamos hoy la posibilidad de crear imágenes que fueron creadas en un segundo, que fueron creadas con segundos de manufactura a través de un chat de WhatsApp. Así es rápido, así es sencillo. Nos está proponiendo un mundo en donde todo lo que yo les pueda decir, si regreso la mirada acá, ¿no? Y si regresamos la mirada no solamente a mí como profesor, a ustedes como alumnos, sino a la UNAM como institución, Internet nos propone o nos está proponiendo espacios en donde todo lo que yo les pueda venir a decir, todas las referencias que yo les pueda dar, las pueden encontrar ustedes preguntándole a ChatGPT, preguntándole a Grok, a Gemini. Entonces, ¿cuál es el papel hoy de mí como profesor, de ustedes como alumnos, de la UNAM como institución, de los líderes de opinión, de los flujos de información? ¿Hacia dónde va esto? Hoy entendemos, creo yo, y creo que lo podemos, y creo que lo podemos decir, ¿no? Hoy, sabiendo qué fue lo que Internet nos propuso como medio y que lo hace funcionar como medio, y a través de su desarrollo histórico, de su devenir, hoy tenemos muy claro, hoy o creo que podemos ya sentar bases, ¿no? De qué cosas nos puso sobre la mesa Internet. Y entonces nos abre la posibilidad de que ahora en la tercera unidad pensemos, ¿no? De cara a la tercera unidad, pensemos justamente estos cambios ya no al nivel de la historia particular de Internet y de la reflexión sobre la arquitectura de Internet, sino ahora juntar la reflexión de la arquitectura por Internet y de su propia historia, conjuntarla con qué mundo estamos conformando hoy, qué tipo de sociedades estamos viendo hoy. Y entonces lo que fue en la primera unidad un contexto previo de esa tecnología en específico, vamos a entrar en la tercera unidad para ver cuál es el contexto del Internet hoy y cuáles son sus perspectivas a futuro. Y al mismo tiempo, cuál es el lugar del Internet con los entes específicos que lo están desarrollando, ¿no? En un modo de vida, en un modo de vida y en un modo de producción dominado por agentes privados que tienen intencionalidades bien específicas y que están proponiendo, que estamos proponiendo y nos estamos desarrollando en una conformación de interacciones y una conformación social trastocada en múltiples niveles. ¿Ok?
Con eso entonces cierro la discusión de esta segunda sesión y también cerramos esta sesión. Espero que les haya gustado, espero que este tiempo que estuvimos por acá dialogando, escuchando, compartiendo, haya sido importante para ustedes, les haya dejado también algunas reflexiones y que nos veamos la próxima sesión ahora para discutir los temas de la tercera unidad, ahora que ya tenemos más claros, ¿no? Cuáles son las arquitecturas del Internet, cómo funciona Internet, cuál fue su historia y ahora partamos de esa historia de lo que ya fue del Internet para pensar ahora cuál es la historia del tiempo presente, ¿no? ¿Cuál es nuestro presente como historia y a dónde vamos y problematizar las cuestiones sociales que nos está proponiendo ahora el Internet con esos cambios en los flujos de la información, con esos cambios en las posibilidades de conexión y en la convergencia de la multiplicidad de medios que tenemos hoy. Muchas gracias. Si tienen algún otro comentario, es ahora. Si no, pues cerramos esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Excelente, ¿eh? Gracias, Ef. Buenísima aclaración. Muchas gracias. Que todos estén bien. Bye. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Nos vemos. Gracias, Santiago, Tere, Rebeca, Héctor, Abigail, Samantha y Claudia. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias a ustedes. Nos vemos. Buenas noches. Santiago, ¿te escuchamos? ¿O es una despedida? Creo que era despedida. Nos vemos. Cuídense.